Hola, muy buenas. Hoy voy sobre un desafío que me piden para que pueda hablar sobre el fútbol actual. Es una pregunta, mejor dicho, es un tema en el cual me hacen 5 preguntas tag y sobre el cual voy a discernir mi punto de vista. La primera pregunta que me hacen es la siguiente. ¿Qué le parece el fútbol como deporte? Pues bien, para mí el fútbol como deporte es un deporte de masas, no cabe duda, pero deja mucho que desear con la reglamentación actual. Luego ya iré explicando algunas cosas que me parecen que no casan con el mismo. Más bien me parece un circo para entretener a la gente y un gran negocio desde que el dinero está por medio en dicho deporte o en cualquier otro. Una cosa es valorar lo que en realidad puede costar un jugador profesional en primera división y otra muy distinta es ver jugar a otros jugadores en tercera o en regionales que lo hacen por un simple bocadillo, valga la metáfora. Segunda pregunta que me hace. ¿Por qué cree que es un negocio? Pues bien, creo que es un negocio ya que hoy día cualquier equipo de fútbol son empresas en realidad, bien instaladas y montadas que mueven mucho dinero y quizás no siempre se valoran a los jugadores que saben jugar bien en dicho deporte. Hay jugadores que gracias que detrás tienen un gran marketing y se paga por ellos como si fuera una mina de oro, y luego pasa lo que pasa. Ejemplos de ello hay a patadas, y otros que en realidad no tienen esa publicidad, ya que los mismos no se pueden permitir esa manera de promocionarse y juegan en este deporte para disfrutar, divertirse y no convertirse del día a la noche en estrellas de petrodólares. No estoy diciendo que no se haga negocio, pero otra cosa es saltar a la fama en 2 segundos. En una palabra, hay de todo como en la viña del Señor. Tercera pregunta que se me hace. ¿Cree que el reglamento actual está en consonancia con la época actual o le parece que habría que modificarlo desde su apreciación? Pues menuda pregunta. Bueno, voy a intentar responder desde lo que yo aprecio. Para mí es una pregunta muy amplia y que se puede hablar mucho de ello y quizás muy difícil de llegar a acuerdos. Pero voy a tratar de ser, dentro de lo que cabe, lo más breve posible. Desde mi punto de vista diría que en la actualidad el problema no solo está en la reglamentación, sino cómo se usa la misma.
En este deporte no se puede hablar de nada en concreto, ya que cada día hay maneras y formas que nunca se han visto como en la actualidad. La interpretación de las manos es de risa. Por mucho que nos quieran vender la moto sobre las faltas, si son merecedoras o no de tarjetas amarillas o rojas, cada día está más complicado. La interpretación del VAR, que parece que puede solucionar muchas cosas, de momento con los criterios tan desiguales, ni el propio estamento arbitral sabe muy bien lo que quiere y hasta dónde quiere llegar. Creo que con esto se dice bastante. También entiendo que es muy complicado. También es verdad que hay que darle tiempo y puede que se depure un poco más las jugadas dudosas. No obstante, a mi parecer, el criterio principal de un árbitro de campo es el que debe prevalecer y que no le avisen desde la sala board si las jugadas pueden verse en la pantalla o no. Opino que para todos, tanto para los espectadores, personas de los medios que hablan de este deporte, equipos, federación de fútbol, árbitros, que deberían juntarse y hablar entre jugadores y los mismos para ver lo más apropiado y coherente, se cometerían, creo que, menos errores. Pero bueno, vamos a ello. Pienso que esto se podría lograr si el árbitro de campo fuese el juez global y la sala board fuese utilizada en el caso que dicho árbitro no viera una jugada clara y manifiesta y pida él directamente consulta a los mismos, y no como se está actuando ahora a la inversa. Mas no solo es la cuestión de cambiar el VAR, sino el propio reglamento desde base. Y eso da para hablar meses. Bien, cuarta pregunta que me hace mi buen amigo. ¿Y cómo se podría realizar o llevar a cabo lo que dice? Bien, la pregunta está bien lanzada. Bueno, realmente yo no soy Dios, ni el Espíritu Santo, ni tampoco hago milagros, pero sí puedo, digamos, aportar algún dato que a lo mejor es una solución o considero que se puede tener en cuenta. Les diría al menos que lo tuvieran en cuenta y vieran ciertos factores que voy a tratar de narrar. Primero, yo pintaría en el terreno de juego una línea real a 11 metros del centro del campo, como está en la actualidad. Y digo esto porque sería la misma distancia que se hace para lanzar un penalti. Entonces, a ambos lados del campo se trazaría la línea que comento, 11 metros para un lado, 11 para el otro,
y entonces la amplitud del medio del centro del campo sería mucho más amplia y se podría jugar con mucha más verticalidad, diagonales, rombos, etcétera, en favor, lógicamente, del espectáculo. El mero hecho de que se amplíe el centrocampismo cambiaría totalmente la forma de jugar y sobre todo de apreciar el fuera de juego, en función de una línea real y no de una línea virtual, y teniendo una máquina que de manera perpendicular en las bandas pudiera cantar si es fuera de juego o no, pues como pasa en el tenis, que no hay jueces de línea en la actualidad. Digo esto porque cualquier deporte ha evolucionado en su reglamentación. El fútbol tiene unas normas muy antiguas en ciertas cosas, que parecen más bien a la Constitución de cuando se formó la Constitución de Cádiz en temas básicos, y en cambio nos toman el pelo cada día con la interpretación de las manos y las faltas graves o leves. Voy más allá. No es tanto ir solo en función de esa interpretación, sino de buscar alternativas que de verdad sean un poco más justas y favorables de forma equilibrada para que dicho deporte, o por lo menos, tenga los errores mínimos. No puede salir un jugador al campo o un entrenador cada día que juega y apreciar criterios que se aplican, que quitan las ganas de jugar o ver este deporte por muy grande de masas que sea. Por no decir que si siguen así, la tendencia en cualquier momento puede ser que desaparezca. Creo que luego se debería estudiar que no se puede favorecer al infractor. Me explico. Cuando un jugador contrario va con el balón él solo y al final hay un defensa que le hace falta, normalmente lo que se aplica ahora es tarjeta roja o falta, lógicamente, indirecta con barrera. Bien, yo después de ver en tantos años muchas cuestiones, creo que si el defensa le hace falta y si se quiere favorecer el espectáculo, pues se puede expulsar a dicho defensa con tarjeta azul por 10 minutos y de esa manera no se ve privado todo el tiempo el equipo a la hora de determinar dicha falta. Pero voy más allá, porque si nosotros, o en este caso, digo esto para cambiar y no favorecer al infractor, lo que me refiero es que no se ponga
barrera y que desde el sitio que se produce se lance dicha falta de forma directa y que sea el mismo jugador que la lance, permitiendo al portero adelantarse, moverse y sobre todo adelantarse 1 metro más o menos hacia adelante para equilibrar un poco la balanza, y de esta forma, aunque parezca una barbaridad lo que estoy diciendo, pueda ser un poco más lógico. No lo sé, ni tampoco soy un especialista en la materia, pero dejo ahí eso para que lo piense. Considero que los equipos, si lo hicieran así, irían o jugarían de una manera distinta y de alguna forma se vería un poco más de equilibrio y no veríamos a los de siempre estar luchando por la liga y los demás que formen parte de una mera comparsa, porque hay 8 que juegan para la liga, otros tanto que digamos que están en el medio de la tabla y los 4 o 3 o los que sean para bajar. Al futbolista que se le hace la falta, como decía antes, se le pondría tarjeta azul y entonces estaría esos 10 minutos sin jugar. Si en el mismo partido cometiese el mismo error, entonces se le sacaría ipso facto la roja y luego ya se vería cuántos partidos se le podrían acarrear. Creo que a lo mejor en vez de 1, pues sería mejor 2 partidos. Esto ya entraría a estudiar con el tema hablando entre jugadores y arbitraje. Mas no es lo mismo verse privado de un jugador, como decía antes, que comete esa falta que todos los minutos restantes. Y digo esto porque es una manera de incorporar que cada cosa funcione en el tiempo. No todo hay que acometerlo en cada instante. Es decir, pues la próxima liga va a ser con esta norma, con esta o con esta. ¿No? Hay que ver lo que realmente interesa. Otra cuestión que cambiaría sería el fuera de banda, porque a mi entender, si el córner o saque de esquina se quita con el pie, no entiendo por qué no se saca lo mismo el saque de banda. Bien, hasta ahora se hace como se hace, es normal, pero considero que estas 3 cuestiones darían un vuelco total al fútbol. Alguno podrá pensar que estoy loco o que me desvío de toda trayectoria de lo que es. Mas quizás así, desde mi punto de vista, hubiera más igualdad para todos los equipos. Puedo establecer, digamos, un ejemplo y una comparación de ello. Lo tenemos en cualquier otro deporte, mire el que se mire.
Por ejemplo, en hockey sobre patines ganaban siempre los portugueses cuando no existía el campo atrás y se llevaban todos los campeonatos del mundo, puesto que marcaban un 2-0 aproximadamente, y como no había campo atrás, jugaban por detrás de la portería hasta que el tiempo se acabara y el partido finalizara. Al final, esto se decidió cambiar y en la actualidad, como se puede apreciar, pues se reparten los campeonatos, no tanto con Portugal, sino entre España y Argentina, y quizás alguna vez Italia. Bien. Quinta pregunta. Es la siguiente. ¿Nos puede contar por qué te llaman el profesor penalti? Bueno, eso es porque en su momento, allá a finales de los 90, tuve mi propio programa de televisión en el cual mezclaba puntos de interés de cada equipo, así como de la selección española en general. Luego, en función de las imágenes, elegía 3 o 5 jugadas conflictivas para explicar el porqué de las mismas, más o menos con una similitud como lo hace en la actualidad el maestro D'Alessandro. No contaba con la tecnología de ahora, ni mucho menos, sino que lo hacía con una pizarra, con un esquema, y además conjugaba esta dinámica con el factor de que cada programa semanal se realizaba alguna parodia para hacer reír o emocionar a la televidente. El programa por aquel entonces se llamaba Profesor Penalti, y de aquí me quedó el nombre. Esto se realizaba a nivel en que las televisiones locales tenían mucho auge por aquel entonces. Luego lo dejé, ya que no tenía tiempo suficiente. Seguí trabajando en los medios de comunicación de la zona hasta montar mi propia empresa, en sociedad con un compañero, y a partir de ahí siempre vi las cosas como filosofía de vida y aportando teorías y prácticas en equipos ya de veteranos o de ámbito regional. Hasta que me decidí escribir prosa poética, poemas o relatos o novelas, que ya desde adolescente me habían despertado la atención y que en la actualidad subo algún que otro vídeo de esta índole, o lo que se crea oportuno, siempre y cuando domine el tema para poder hablar del mismo. Y ya, sin más por hoy, quiero dar las gracias por darme esta oportunidad de realizar este tag sobre el fútbol en general y su reglamentación,
es mi forma de pensar, de verlo de esa manera. No creo que haya muchas personas de acuerdo conmigo, mas lo que importa es que se saquen conclusiones, porque siempre he preferido la calidad a la cantidad. Y si con esto solo hay una simple persona entendida en estas lides y me puede preguntar, yo con mi forma de perspectiva y creatividad y de verlo, se lo explicaría gustosamente. Y desde luego me daría muy satisfecho por él. Por lo tanto, un placer estar con todos vosotros y que tengáis un feliz día.